Hace 4 años los argentinos nos conmovíamos primero con la denuncia de un fiscal que anunciaba que iba a denunciar a quien era presidenta en ese momento de la Argentina, Cristina Kirchner, a su canciller, Héctor Timerman, y a algunos de sus funcionarios por traición a la patria por el acuerdo con Irán. Eso ya fue impactante. Ahora, horas después, y después de pasar por aquí, por TN, y dar detalles con Edgardo Alfano en A Dos Voces de la denuncia, el fiscal aparecía muerto y allí creo, Edgardo, que fue la primera reacción de todo el mundo, no entender nada, después de todo lo que se había escuchado en la entrevista que vos hiciste con él. Y bueno, y las preguntas que nos seguimos haciendo el día de hoy. Sí, a ver, porque al comienzo todos pensamos, nos llevaron a pensar que había sido un suicidio. Hoy, a 4 años de la muerte, Paula, de Nisman, cada vez son más las voces que se alzan hablando de un asesinato. Inclusive los servicios, por estas horas, un ex integrante de los directivos de los servicios secretos israelíes, hizo una declaración pública donde señala que para ellos a Nisman lo mataron. Digamos, Sergio es el que mejor puede hablar de la causa judicial, pero hay un juez, un fiscal, una cámara que dice: nosotros creemos que lo mataron. El problema es que no hay ninguna pista que pueda llevar a los responsables materiales e intelectuales. El problema fue que en todo el inicio se hizo todo malo con una presunción, ¿no? Sí, enchastrado, ¿no? Se enchastró todo, claro, como se dice en términos policiales o judiciales. Ahora vamos a hablar con Sergio de qué ha pasado en estos 4 años y hoy cómo está la causa. Pero siempre es bueno recordar lo que fue aquella entrevista, ¿no? Cuando llegó Nisman. Él estaba súper convencido de lo que estaba haciendo. Él estaba convencido de que había un complot del gobierno argentino con Cristina Kirchner a la cabeza para encubrir a Irán de las responsabilidades del atentado a la AMIA, que detrás de esto podía haber cuestiones económicas, de comercio, pero que ese memorándum había de por sí, el accionar del gobierno era un delito, que había traición a la patria y que al frente de toda esa organización estaba la propia Cristina Kirchner. Inclusive le preguntamos a Nisman si, porque a muchos le aconsejaban, inclusive del sector, desde la política, le decían que la figura de Cristina Kirchner y quizás la del canciller Timerman la podía dejar para una segunda etapa de su denuncia y empezar con los otros integrantes de la organización que denunciaba a Nisman, pero él estaba convencido de que Cristina Kirchner estaba a la cabeza y que Nisman era un ejecutor de las órdenes de Cristina Kirchner y que por lo tanto no había que perder el tiempo. Lo único que él decía cada rato, lo repetía, que esperaba encontrar un juez y un fiscal con el suficiente coraje para poder investigar esto, y estaba así preocupado porque se tenía que presentar ante una comisión en el Congreso de la Nación donde el kirchnerismo iba con una batería de temas para, inclusive de la vida privada de Nisman, para hacerle la vida imposible. Claro. Eso estaba muy concentrado también, no solamente en la denuncia, sino en su presentación ante el Congreso de la Nación. Pero esto no lo asustaba, digamos, al contrario. No, él estaba preocupado, sí, porque yo en un momento le pregunto por el tema de la seguridad, él estaba preocupado por la seguridad de sus hijas. Sí. Él quería, si bien le habían ofrecido un refuerzo de la seguridad personal a él quería que le garantizaran la seguridad de sus hijas. Eso era para él un tema fundamental. A ver, él no pensaba que le podía pasar algo a él. Él estaba más preocupado por su familia. Pero bueno, nada, de todo esto hacía presagiar lo que pasó. Eso fue un miércoles, el sábado, ¿no? El domingo apareció muerto. El lunes él tenía que hacer esta presentación ante el Congreso de la Nación. Y hasta último momento, digamos, en que hasta los minutos en que los mataron, él estuvo trabajando en eso, ¿no? Todo lo que se conoció, de con quién se había hablado por teléfono. Él tenía todo. Él, inclusive cuando vino acá al estudio A Dos Voces, vino con todas las carpetas de su denuncia. Él tenía todo. La denuncia, él consideraba que tenía firmeza lo que él denunciaba. Y después estaba preparando toda su presentación ante el Congreso de la Nación, porque él iba a tener que exponer y después le iban a hacer preguntas. Pero claro, fue todo para él todo muy vertiginoso, además, ¿no? Porque el día que hace la denuncia viene a dar su reportaje, su último reportaje aquí en Todo Noticias, en A Dos Voces. Y después, yo le pregunté cómo siguen estas horas, bueno, tenía el periodismo atrás de él, inclusive el gobierno salió a pegarle, a criticarle de arriba abajo, a partir del momento en el que hace la presentación. Pero bueno, él estaba
estaba tranquilo porque ya había presentado ante la justicia. Claro. Y ahora su preocupación era hacer una buena defensa de lo que él denunció ante la justicia ante el Congreso de la Nación. Una de las dudas que hubo al principio, y se lo pregunto a los dos, porque por ahí vos tenés mayor relación con lo judicial, de si él tenía resguardo de las pruebas en algún lado, inclusive en una parte de la entrevista como que él te había asegurado, ¿no? Bueno, hay un gran misterio, no sé si Sergio, pero que nunca se pudo develar, porque siempre se dijo que Nisman tenía más información guardada en un lugar determinado, pero ni la ex esposa, Arroyo Salgado, ni las hijas, nadie supo nunca encontrar. Si eso está guardado en algún lugar, el misterio, el secreto se lo llevó a la tumba. Se lo llevó. Sí, él usaba todo un sistema de seguridad, incluso con cada agregado que hacía sus escritos, demás grababa y lo extraía de una computadora que no tenga conexión a internet. Lo que sucede es que, claro, la seguridad informática, si pensamos en que Lagomarsino está sindicado como partícipe necesario del homicidio, ya ahí hay una filtración. Y por el otro lado, se comprobó que sus dispositivos, tanto los teléfonos como su computadora, fue vulnerada. Claro. Incluso se manejaba remotamente Lagomarsino desde una computadora, desde su domicilio particular al de Nisman, sin la necesidad de estar de manera presencial. Con lo cual él sí tenía mucho cuidado por el tema de la seguridad y con su secretaria. Lo cierto es que no apareció nada que haga presumir que haya algo raro o demás. Sí, en un momento yo recuerdo que se barajó con la detención de Cristina Kirchner, un borrador que le han encontrado a Nisman en el cesto de su edificio, pero son papeles de trabajo, son proyectos que uno hace cuando va trabajando. Pero eso no implica que sea información secreta. Pero está bueno lo que planteó Paula, porque si yo no me equivoco, no creo que me falle la memoria, él en el reportaje o ante el reportaje, pero creo que en el reportaje él dice, yo tengo más información de todo esto. Él siempre decía, yo tengo más. Entonces se supone que si tenía más información en algún lado estaba esa información. Claro. Por eso insisto que el tema también es si los servicios de inteligencia la encontraron antes que la familia, ¿no? La verdad que es tan difícil porque uno no dimensiona todo lo que hay detrás, ¿no? Exacto. Uno piensa, Nisman tenía más y lo guardó, pero también puede ser que le hayan descubierto donde lo tenía guardado y eso... Puede ser, digamos, uno puede, en el tren de hipótesis, puede barajar que el motivo del supuesto asesinato tuvo que ver con eso, digamos, impedir que nuevas pruebas salgan a la vista. En tren de hipótesis, y tal vez ahí están las pruebas nuevas de las que hablaba Nisman, ¿no? Vamos a repasar algunos de los fragmentos de lo que decía Nisman hace 4 años. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Si esto es así, hay abundantes elementos que así lo indican. Fíjese que yo lo que he hecho es radicado una denuncia, podían haber pedido declaración indagatoria. Respecto a unas personas con las cuales entendí, entre ellos la señora presidenta, el canciller y otras personas más, que había elementos ya muy concretos, avancé la indagatoria. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor, es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con los terroristas. El Poder Ejecutivo, y ahora le voy a demostrar por qué. La firma del memorándum es la finalización de un proceso de impunidad que empieza 2 años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA. Y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio en Damasco, al-Moladem, y luego con el canciller iraní Salehi. El acuerdo se firma en enero del 2013. En noviembre del 2012 yo ya tengo escuchas donde ya se habla de un pacto de impunidad, pero no porque... Por un lado hay que desinvolucrar a determinada gente, pero no alcanzaba con eso, había que crear una pista falsa. Ya se estaba la Secretaría de Inteligencia con personal que responde directamente, que tengo que mencionar estos términos porque si no violo la ley 25.520, más allá que ya he pedido el levantamiento del secreto de todo esto, por eso hablo del personal, puede ser 1, 5, 10 personas, pero es personal de la CIDE
que responde a la presidenta. No es un eso está probado, o sea, no es un empleado infiel que está pasando información. Directamente esta persona negocia directamente con los iraníes y le pasa todo tipo de información vinculado con la causa. Se arma la hipótesis falsa es involucrar a una conexión de fachos locales. ¿Por qué eso? Se contrata a un ex fiscal federal, que también está denunciado y es juez de instrucción, Héctor Irimia. Sí. No en vano está elegido esta persona. Esta persona, cuando ocurre el atentado, es designado junto con otros colaborador de los fiscales originales de la causa, Mullen y Barba, que intervienen por 3 meses. Entonces el objetivo, Esteche lo presenta a este personal de la Secretaría de Inteligencia. Esteche, aclaremos, el dirigente Quebracho. Exactamente. Para que Irimia, con su conocimiento, determine, bueno, esta hipótesis que vamos a crear, tratemos de que mínimamente enganche y cierre. Vos que conocés la causa, participá en eso. A tal punto llega la cuestión, son tantos los elementos, son tantas las conversaciones, las admisiones de Irimia, que Irimia dice, bueno, tanto que hablamos, tenemos que argumentar eventualmente si nos descubren una excusa. ¿Y qué dicen? Como Irimia alega tener vínculos con la Iglesia Católica, la excusa que dicen que si lo descubren hablando de este tema o reunidos es un tema religioso de unión entre el chiismo y el catolicismo. O sea, de esta manera se acuerda la impunidad. Se arregla ya que la Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo. Le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal, el fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos, va a tener que renunciar, nos vamos a sacar a este ruso de encima, por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la presidenta maneja en general el gobierno del país. Bueno, allí estaba entonces parte de lo que fue esta extensa entrevista, la última que dio Alberto Nisman antes de aquella tragedia, trágica noche en la que lo mataron. Porque hoy para la justicia, digamos, lo mataron a Nisman. Sí, para la justicia está claro que se trató de un homicidio. Falta, como decía Edgardo, él o los autores materiales, que tal vez esa es una de las cosas que aquellos que se inclinan por la hipótesis del suicidio dicen, bueno, no se pudo probar quién o quiénes lo mataron, cómo la mecánica está a través de una pericia, pero ¿qué pasa? Hubo un peritaje antes que dijo que no había otra persona aquella noche o en las horas que tuvo lugar la muerte de Nisman en Le Parc, en su departamento, con lo cual, claro, hay dudas, pero para la justicia, al menos, como decía Edgardo, un juez de primera instancia, una cámara, dijo fue un homicidio en función del trabajo que él había hecho, de la causa AMIA y por la denuncia a Cristina Kirchner, ¿no? Sí. 4 días antes la había hecho. El miércoles estuvo con Sergio, conmigo en A Dos Voces, el fiscal general de la Cámara... Ricardo, ¿no? Sáenz. Ricardo Sáenz, que intervino en alguna parte de todas estas investigaciones, y él nos decía, a propósito de la falta, que hay muchas causas en el mundo, asesinatos o muertes de esta manera, que nunca se pueden terminar de comprobar porque se limpió todo de tal forma que no te va a aparecer ni los autores materiales ni los autores intelectuales. Sí, lo más probable, Paula, porque ya están firmes esos procesamientos, tanto lo de Lagomarsino como de los custodios, que tiene que ver con otro tipo de delito, y están firmes porque ya fueron confirmados por la Cámara, no fueron apelados, con lo cual ya no hay controversia por parte de las defensas, y es muy probable que hacia fines de este año o principios del otro la causa pase ya a etapa de juicio oral. Como decía Edgardo, y como lo explicaba el fiscal Sáenz, puede ir a juicio y se puede llevar adelante sin ningún tipo de problema, más allá de no estén los autores materiales, claro. Es una de las... Lo importante es conocer quién y el por qué. Quién lo ejecutó, por qué, y si hay alguien que mandó a hacerlo, ¿no? Si hubo una orden ahí. Por eso, según los servicios israelíes, lo que dicen es que se hizo esto, que está Irán detrás,
para evitar que avanzara la investigación sobre Cristina Kirchner. Exactamente. Hicimos unas placas con la producción, si le parece las compartimos, Dale. sobre cómo está la causa. Fíjate, el 26 de diciembre el juez federal Julián Ercolini procesó, esto es primera instancia, a Diego Lagomarsino como supuesto partícipe necesario de homicidio simple. 26 de diciembre, perdona, lo aclaro, del 2017. 17. Recordemos que Lagomarsino, la última persona que lo ve con vida, que cuenta toda una situación Y que dudosa, sigue diciendo porque que- dice, que él fue- sigue negando que sí. tuviera algo que ver con el homicidio, dice que le dio el arma porque él la quería para sus hijos, pero nada tiene huellas digitales ni de Lagomarsino ni de Nisman, lo cual es dudoso. Sí, y lo dudoso de ahí es que la versión de Lagomarsino siempre fue que el día anterior al hallazgo sin vida de Nisman, el 17, Nisman lo llamó por la tarde a él y estudios recientes de un peritaje de gendarmería que analiza los contactos de WhatsApp de los teléfonos de Nisman y de Lagomarsino dice que quien inició la conversación, lamentablemente no se puede recuperar esos mensajes, el contenido, pero fue Lagomarsino. Ajá. Con lo cual se empieza como a desmembrar el relato de él. Fíjate, Ercolini también procesó, lo decíamos, a 4 custodios de Nisman, a 2 los procesó por incumplimiento de deberes de funcionario público, que es una pena de hasta 2 años de prisión y que tienen que ver con aquellos que estaban aquel domingo y que en lugar de ir a tirar la puerta abajo o preocuparse, vinieron, esperaron muchas horas y cuando no respondía ya desde el mediodía su teléfono Nisman, esperaron hasta la noche, hasta que fueran a buscar a la madre, apareció un cerrajero y demás. Y otros 2 están por encubrimiento, que es un delito mucho más grave. La Cámara Federal el año pasado confirmó que se trató de un homicidio, confirmó la hipótesis, agregó además que también había que evaluar si no estaba vinculado con la denuncia que él hizo contra Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado a la AMIA, con lo cual siguen todos procesados, como te decía, de camino a juicio oral y público. Bueno, esto es lo que llama la atención, todavía no se sabe nada sobre los asesinos o el asesino del fiscal. Esa es una de las incógnitas que todavía no develó la investigación. Y la causa, hasta el momento, lo que dice el peritaje de 28 profesionales de Gendarmería Nacional, es que fueron entre 2 y 3 personas que entraron, claro está, sin ser vistos, que primero hubo como una suerte de tortura, lo golpearon, lo dejaron un tanto incapacitado y luego le dispararon, tras lo cual montaron toda una escena que parecía ser el suicidio, ¿no? Nadie en el departamento, la posición en que fue encontrado, todo esto presuponía tal vez un suicidio. No estaba violentada las puertas de ingreso, ni la de servicio, ni la de la puerta principal. Analizan la respuesta enviada a Estados Unidos, es algo de lo que falta en la investigación acerca de un pedido de informes sobre los contenidos de las cuentas de email de Nisman. Acá es muy importante. Porque 4 años todavía no está eso. No. Tiene que ver con las restricciones legales que fijan los Estados Unidos, donde te habilita si te da o no el contenido de acuerdo al causal. Y lo que se trata de determinar es porque una cuenta de mail era el contacto de referencia de una cuenta bancaria que Nisman tenía en los Estados Unidos. Sí. Ese mail estuvo inactivo 7 años, del 2008 al 2015, y llamativamente se ingresó a esa cuenta de mail y desde el EPARC el día 14, 15, 16 y 17 de enero. Horas antes del hallazgo sin vida de Nisman. Por eso llama la atención de los investigadores. Y otro eje que también se evalúa en la causa son las llamadas. Hubo una explosión de llamadas, así dice la justicia, ese domingo al mediodía, cuando Nisman ya se suponía estaba muerto, entre sectores de inteligencia, funcionarios judiciales, como que en 2 o 3 horas hubo llamados cruzados para todos lados, lo que daría cuenta que o algo presumían o algo ya se sabía que no se sabía públicamente, por eso se está evaluando esos llamados. Y lo que tiene que ver con lo más reciente, Paula, es que ahora empezó un peritaje a la computadora de Lagomarsino que se le secuestró en un allanamiento el año pasado. ¿Por qué empiezan tan tarde? Digo, una causa, yo digo, si una causa tan importante como esta, 4 años después arranca el peritaje de la única persona que estuvo en la escena del crimen, que fue la última que lo vio, y que además tenía un contacto más que directo con Nisman y tenía toda la confianza de Nisman. De hecho, estaba una cuenta a nombre de él, una cuenta de Nisman a nombre de él. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, pasa por falta de recursos, pasa por varias cosas. Para que te des una idea, la Fiscalía Especial que está abocada a la investigación de la muerte de Nisman no superan las 10 personas.
Y no solamente tienen esta causa, tienen la causa de las amenazas que tenía Nisman antes, la causa de las amenazas a Arroyo Salgado, es decir, es muchísimo material y no hay posibilidad de digerirlo. Y se hace ahora porque el año pasado secuestran la computadora de Lagomarsino en su domicilio y es la computadora con la cual él se conectaba remotamente a la de Nisman. Llamativamente, cuando la van a secuestrar, Lagomarsino les advierte que le había cambiado el disco rígido, que no es aquella con la cual se contactaba. Bueno, por eso hay muchísimas dudas, eso se tiene que peritar, también hay peritajes de llamados, de impactos de llamados en antenas telefónicas lindantes al EPARC, y todo eso, claro está, hasta no completarse, presumimos que la investigación no va a ir a juicio, ¿no? Y algún día, no sé si se sabrá, digamos, toda la actuación política en torno a esto, lo que fue Bernie, en ese momento secretario de Seguridad, recordemos lo que fue toda la actuación de él, saliendo y ya plantando la situación de suicidio, la fiscal Fein, ¿no? Sí, está bajo investigación y es muy probable que, te digo, en estos primeros 2-3 meses haya novedades. Ahí se investiga Fein por lo que pasó en la escena de la muerte del EPARC, a Bernie y también a los altos cargos de la Policía Federal, ¿no? Pero sí, sigue latente la sospecha por lo que vos decías. Inmediatamente se planteó la hipótesis del suicidio y, bueno, ¿qué hacían ahí estos funcionarios? Sobre todo Bernie, ¿no?